Bueno, buenas tardes, mi nombre es Lourdes y vamos a resolver hacer el cierre del caso problema referido a neumonía. Bueno, antes de comenzar con la lectura del caso clínico, vamos a hacer mención a la definición de neumonía. Se conoce entonces como neumonía a la infección del parénquima pulmonar, que estaría distal al bronquiolo terminal y que sería ocasionada por microorganismos, ya sean bacterianos, virales o micóticos, que se consideren extrahospitalarios. Vamos a leer entonces el caso clínico que tenemos. Paciente de 73 años de edad que comienza hace 3 días con fiebre y puntada dolorosa de costado en el hemitórax izquierdo. Refiere tos con expectoración de color verdoso. Como antecedente tenemos un paciente diabético desde los 55 años con buenas respuestas a los hipoglucemiantes orales. Toma vino en forma diaria en cantidad que no puede precisar con exactitud. Durante la noche tiene disnea intensa por lo que es llevado al hospital donde se decide su internación en clínica médica. Presenta en el laboratorio glóbulos rojos de 4.000, glóbulos blancos de 12.000, un eritro de 40, una glicemia de 180, urea de 50 y una creatinina de 1.2. Evoluciona con insuficiencia respiratoria y fallece al día siguiente. Entonces nos pide como actividad relacionar la sintomatología con las alteraciones macroscópicas. Después nos pregunta cuáles son los agentes etiológicos más frecuentes y por último que clasifiquemos a las neumopatías. Bueno, como habíamos mencionado, es la infección del parénquima pulmonar, distal al bronquiolo terminal, y vamos a tener diferentes agentes. Y las neumonías, entonces, vamos a tener que encuadrarlas dependiendo del agente que la va a producir, de cómo va a ser esa defensa del huésped y de cómo va a ser la extensión de esa afección. Con respecto a la prevalencia, sabemos que existen factores predisponentes y que el cuadro entonces infeccioso pulmonar va a estar aumentado en pacientes que tengan enfermedad pulmonar obstructiva crónica, diabetes, insuficiencia renal crónica, insuficiencia cardíaca congestiva, enfermedad coronaria, cáncer, enfermedad neurológica o enfermedad hepática crónica. Podemos concluir entonces que estos factores predisponentes tienen que ver entonces con aquellos factores que alteren los mecanismos de defensa del huésped y que tengan que ver entonces con aquellos mecanismos que interfieran con la posibilidad de poder deshacernos de esos agentes patógenos, como por ejemplo tener la pérdida o inhibición del reflejo de la tos, alteración en la depuración, como hemos visto para el caso de las bronquiectasias del sistema mucociliar, la interferencia en la función fagocitaria, como puede ser en el caso de los pacientes que tengan diabetes, la congestión y el edema pulmonar para el caso de los pacientes que tengan insuficiencia cardíaca, o la acumulación de las secreciones, como pacientes que tengan fibrosis quística o las obstrucciones bronquiales, como mencionábamos para el caso de las bronquiectasias. Tenemos entonces como criterios diagnósticos clínicos una radiografía de tórax con un infiltrado nuevo o progresivo, que se le va a sumar entonces síntomas y signos de una infección pulmonar aguda, que puede ser en la mayoría de las veces fiebre, también puede presentarse con hipotermia, tos con o sin esputo, la mayoría de las veces con expectoración, disnea, un dolor torácico habitualmente cuando compromete pleura, sudores o escalofríos y ruidos respiratorios o estertores bronquiales de reciente adquisición. Cuando esta se considera producida fuera del hospital o a menos de 48 horas luego de un ingreso hospitalario. Bueno, como veíamos, era la placa radiográfica, una de las características que aparecería era la opacidad, que hace alusión a esa consolidación parenquimatosa con las características del broncograma aéreo. Mencionamos que una cosa interesante e importante a la hora de definir el cuadro de la infección pulmonar, teníamos que pensar en si era una extensión, del tipo de extensión, es decir, si era una extensión de todo un lóbulo, estaríamos en presencia de una neumonía lobar, y si la extensión de la afección era parchada en focos, generalmente bilateral y bibasal, porque las secreciones descienden por la gravedad, haríamos referencia a áreas focales de una inflamación aguda supurativa consolidada, por lo tanto sería multilobular y estaríamos en presencia de las bronconeumonías. Entonces vamos a diferenciar una bronconeumonía, y reiteramos que son bilaterales, basales, multilobular, de límites poco definidos, y las neumonías lobares cuando tienen entonces esa consolidación que tomaría todo un lóbulo o la mayor parte del mismo. Bueno, entonces en la neumonía bacteriana lobar vamos a reconocer fases, se reconocen 4 fases, que son la primera de ellas la fase de congestión, en lo que predomina es entonces una vasodilatación capilar, luego sigue una fase que se denomina aguda de hepatización roja, que el nombre entonces se debe a la similitud que tiene con el parénquima hepático, donde aquí lo que va a predominar entonces es un exudado alveolar rico en eritrocitos, fibrinas, y acá lo característico va a ser la presencia en la luz alveolar de esa cantidad de polimorfonúcleares neutrófilos. Luego esta fase evolutiva va a pasar a la fase de hepatización gris, en lo cual acá el exudado va a ser de tipo fibrinoso purulento intraalveolar y lo importante va a ser el contenido de fibrina y se lo va a considerar un pulmón más bien seco. Para finalizar entonces en su progresión a la fase final, que es la de resolución u organización avanzada, que se caracteriza por la degradación del exudado por una digestión enzimática dada por los macrófagos con el avance de la fibrosis. Entonces, en resumen podemos reconocer 4 fases en las que van a ser la fase inicial de congestión, vamos a tener pulmones húmedos, aumentados de peso y de tamaño, y que va a predominar en la histología entonces la vasodilatación capilar. La fase 2 se va a reconocer macroscópicamente por un pulmón denominado hepatización roja por la similitud macroscópica que va a tener con el hígado y vamos a encontrar a la microscopía alvéolos repletos de un exudado rico en polimorfonucleares. La fase 3 de hepatización gris va a ser entonces constituida por la presencia de fibrina intraalveolar y se va a caracterizar por ser pulmones de aspecto seco. Y por último, la fase de organización, vamos a tener como característica la presencia de fibrosis.
En esta imagen entonces lo que vamos a ver es una de las características que definen a la entidad en cuanto a la diseminación por los poros de Kohn, que es entonces que el infiltrado intraalveolar, rico entonces en los componentes etiológicos más los polimorfonucleares, se diseminan a través de esos poros permeables y es lo que determina entonces la consolidación parenquimatosa de estructura lobular. Bien, respecto entonces a la neumonía lobular, mencionamos que tiene 4 fases evolutivas, que son la de congestión, hepatización roja, hepatización gris y resolución. Si no hacemos referencia a las complicaciones, vamos a tener entonces la posibilidad de una complicación cuando estamos en presencia de una abundante necrosis en la formación de un absceso y mayoritariamente se da con el neumococo tipo 3 o con la Klebsiella. Tener presente que el agente etiológico Klebsiella se da en pacientes generalmente malnutridos o con alcoholismo. Cuando esta afección del parénquima pulmonar se extiende a la pleura, podemos estar en presencia de un empiema, podemos tener también la disfuncionalización de esta porción del pulmón por la organización del exudado y por último una bacteriemia con compromiso de diseminación a distancia y comprometa válvulas cardíacas, pericardio, cerebro, riñones, articulaciones y entonces tendremos abscesos metastásicos con endocarditis, meningitis o artritis supurativa. Bueno, esto para recordar y fijar las complicaciones, entonces tenemos el compromiso, como dijimos, a nivel pleural, por extensión directa, podemos tener entonces la diseminación bacteriémica con compromiso a lo mejor de válvulas cardíacas y dando una endocarditis con esos abscesos sépticos o embolias sépticas, donde llega una mortalidad de un 10%, y la neumonía organizada. Bueno, en este caso entonces, para visualizar macroscópicamente, la hepatización roja, donde vemos marcada congestión, que tiene que ver entonces por estos alvéolos repletos de polimorfonucleares y eritrocitos, y la hepatización gris, que va a tener entonces los polimorfonucleares y la fibrina. Bueno, lo que vemos aquí es la imagen citológica, las dos fotografías de arriba, y las dos de abajo la imagen histológica correspondiendo a un lavado bronquiolo-alveolar en el caso de las muestras citológicas y una biopsia transbronquial en el caso de las muestras histológicas que serían las de tejido, las dos fotografías de abajo. Es un proceso de una neumonía lobar hacia la hepatización gris, por lo cual vamos a observar que las células predominantes van a ser polimorfos nucleares neutrófilos y macrófagos, y vamos a observar entonces abundante fibrina en la luz adherida a las paredes alveolares. Bueno, entonces habíamos pensado que en unas primeras diapositivas que la neumonía tenemos que tener presente entonces el agente etiológico, las condiciones de base del huésped para defenderse de ese agente, y por otro lado el compromiso del parénquima pulmonar. Si hablamos entonces de la clasificación de las neumonías, en cuanto a los agentes, vamos a ver que existen la diferenciación en cuanto a si son bacterianas, micóticas y virales, y esto es muy importante porque hay que saber qué tipo de microorganismo lo produce y que en caso de las bacterianas la sensibilidad a los antibióticos para poder entonces instaurar el tratamiento correspondiente. En cuanto a la evolución, podemos clasificarlas en agudas y crónicas, y dentro de las crónicas mencionamos a las neumoconiosis, a los tóxicos, podemos también clasificarlas como neumonías de la comunidad y dentro de estas las típicas y las atípicas. Y por otro lado, las nosocomiales, que es la que se producen dentro del contexto hospitalario. Ya vimos que las de la comunidad pueden ser en un paciente que esté internado, pero no mayor de 48 horas. Y decimos que es típica o atípica en cuanto a que la típica tiene un verdadero exudado alveolar, o las atípicas son aquellas que no presentan un exudado alveolar y que son las denominadas intersticiales. Después, como dijimos, tenemos que tener en cuenta el estado de base del paciente, si es inmunocomprometido o inmunocompetente, y por supuesto, definir si es lobar, si es bronconeumonía o si es intersticial, para cuando hacemos la definición de las atípicas. Bueno, al pensar el agente etiológico, tenemos entonces que para las bronconeumonías van a ser más frecuentes en pacientes que sean inmunodeprimidos, diabéticos, y los agentes etiológicos pueden ser estafilococos, estreptococos, neumococos, pseudomonas o hemófilus. En las neumonías lobular vamos a tener que la causa más frecuente, hasta un 95% es por el neumococo, y recordar que el neumococo tipo 3 es el que produce un grado muy intenso y agudo de neumonía, Haemophilus, Pseudomonas y Proteus. Entonces acá tenemos una clara imagen de una bronconeumonía donde se puede visualizar que son múltiples focos, habitualmente son bilaterales, vamos a repasar que son basales y que suelen ser de límites poco netos. Una característica a observar en los focos de bronconeumonía es que el proceso inflamatorio se da en torno a las vías de pasaje aéreo, es decir, a los bronquios y bronquiolos. Entonces acá vamos a ver la luz bronquial y en la luz del mismo vamos a ver el contenido rico en polimorfonucleares que se da también en la periferia de esta luz de la vía aérea. Bueno, con respecto a las neumonías atípicas, dijimos entonces que las neumonías atípicas son las neumonías que se clasifican entonces como aquellas que comprometen el intersticio alveolar, se produce un ensanchamiento del intersticio a expensas de una vasocongestión y de un rico infiltrado linfomonocitario con la presencia de algunos plasmocitos, y que el agente etiológico más frecuente es el Mycoplasma pneumoniae. Podemos encontrar otros agentes como Chlamydia psittaci, pneumoniae, virus como adenovirus, robiola, varicela, influenza IV, virus sincicial respiratorio y parainfluenza. Las características que tienen es que habitualmente cursan con formas leves con una mortalidad del 1%, son pocos dispersos, habitualmente uni o bilaterales, con ausencia de consolidación porque obviamente que no existiría el factor del infiltrado intraalveolar. El compromiso, como lo mencionamos previamente, es intersticial. Puede haber algunas veces en los episodios agudos polimorfonucleares neutrófilos.
Reiteramos que hay una ausencia de un exudado alveolar, puede haber material proteináceo, como membranas tipo membranas hialinas del síndrome respiratorio, y recordar entonces que el herpes simple, la varicela y el adenovirus pueden cursar con necrosis del epitelio tanto bronquial como alveolar. Bueno, en esta fotografía vemos entonces el compromiso claramente intersticial, con la luz de los alvéolos libres, se ve claramente que el compromiso afecta los septos, que están congestivos y con un infiltrado rico en linfocitos. Claramente se ve entonces la luz alveolar libre del exudado inflamatorio. Bueno, entonces este cuadrito es muy gráfico y muy útil en cuanto a la forma de presentación de las neumonías agudas de la comunidad. Tenemos entonces la gran diferenciación en la que decíamos en una era típica y la otra era típica. La típica, la etiología, lejos la más frecuente es el neumococo, recuerden la gravedad del neumococo tipo 3. Para las atípicas, entonces tenemos aquellos agentes que sean virales y lejos el agente etiológico más frecuente es el micoplasma. Las manifestaciones clínicas, en el caso de las neumonías típicas, es un inicio brusco, con fiebre elevada y escalofríos, con tos productiva y con crepitantes y dolor pleurítico en caso de compromiso pleural. En cambio, para las neumonías atípicas, como los cuadros suelen ser virales, el inicio es insidioso, con una tos más bien seca y dolor retroesternal. Las características radiológicas para la neumonía típica sabemos que es la conectación lobular con un broncograma aéreo. Y es característico en la neumonía típica una disociación clínico-radiológica. Bueno, y para ir cerrando entonces el tema de neumonía, vamos a hacer referencia al absceso pulmonar. Recordemos entonces que en cuanto a las complicaciones de la neumonía, en el caso de existir entonces una extensión de necrosis importante este parénquima pulmonar, podríamos estar en presencia de una formación de un absceso, que por definición la vamos a mencionar como una supuración localizada con una intensa necrosis de ese tejido pulmonar, en el cual se van a reconocer dos fases. Una fase temprana, en la cual vamos a visualizar polimorfonucleares neutrófilos con ausencia de paredes alveolares, característico de esa necrosis, con abundante hemorragia. Y una fase tardía, en la cual vamos a tener una zona central que perdura necrótica, con vasos congestivos y con una proliferación de fibroblastos, como toda fase tardía, que tiende entonces a la cicatrización. Bueno, con respecto entonces a la patogenia de los agentes etiológicos, tenemos entonces como causa probable puede ser debido a la aspiración. Esto se puede dar en el alcoholismo agudo, el coma, en casos de anestesia, sepsis gingivodentarias. Podemos tener el caso de que sea secundario a infección bacteriana, por ejemplo, por una neumonía, como mencionamos previamente, y si no, también puede ser secundario a embolias sépticas. Vamos a entonces clasificar a los agentes etiológicos como aquellos puramente aeróbicos, puramente anaeróbicos o mezcla de ambos, y en aquellos pacientes que tengan alteración de las defensas en cuanto a lo que tiene que ver con el defecto inmune mediado por células, como causa vamos a tener a las pseudomonas, a las nocardias y al Staphylococcus aureus. Bueno, y para ir finalizando, acá vamos a ver entonces una imagen radiológica donde se ve claramente el absceso como una cavidad. Recordemos entonces que el sustrato histológico es la destrucción purulenta del parénquima pulmonar en esta zona central del absceso. Vamos a tener que pueden ser entonces únicos, generalmente estos se van a deber a aspiración y van a localizarse en el lóbulo pulmonar superior del lado derecho por la orientación del bronquio fuente, que es más bien vertical. Y en el caso de aquellos que se deban a un compromiso secundario por una bronconeumonía, como es la otra imagen, vamos a tener que son múltiples y difusos. Vamos a recordar entonces también que las manifestaciones clínicas son muy parecidas a las de las bronquiectasias, que van a tener entonces, y vamos a repetirlo de bronquiectasias, tos, fiebre, es una expectoración más bien purulenta, y puede ser de tipo fétida y en ocasiones sanguinolenta. Podemos tener también la presencia de que esta cavidad presenta entonces fibrosis periférica, y una de las cuestiones importantes de recordar es que la evolución de este absceso es variable y las complicaciones pueden ser la extensión a la cavidad pleural, la hemorragia, o que tengamos embolias sépticas, produciendo entonces así abscesos cerebrales o de meningitis. Y es muy importante descartar un carcinoma subyacente ante la presencia de este absceso, porque se encuentra hasta en un 10 a 15% de los casos. Bueno, creo que con esto terminamos. Nada más entonces para el caso de afecciones pulmonares.